Cuando nosotros le demostramos al Señor que tenemos esa fe, ya yo ahorita hace un momento, le había hablado de esa cita bíblica, pero quise leérsela también. Como el Señor también va midiendo la fe. No es que el Señor nos pone a prueba a cada uno de nosotros. Y si Él quisiera ponernos a prueba, también lo podría hacer y lo puede hacer porque Él es Dios y permite todo en nuestra vida, pero es para un mayor bien, porque nosotros tenemos que ser probados, purificados, dice la palabra de Dios en Siracide 3. Nosotros tenemos que ser probados de la misma manera que el oro es probado. Así también nosotros tenemos que ser probados. Bendito y alabado sea mi Señor. No, muchas veces a nosotros se nos viene la fe encima, se nos viene abajo, y es por falta de fe. El Señor pues quisiera darnos mucho más de lo que nosotros le pedimos, pero por falta de fe, queridos hermanos, no podemos lograrlo. Y en estos días yo hablaba referente a la fe, donde un lugar donde estábamos predicando la palabra de Dios para alabanza y gloria de su nombre, y me llegaba a la mente mientras predicaba y hablábamos de la fe, que muchas veces, queridos hermanos, el Señor nos hace obras extraordinarias en nuestra vida, porque a nosotros nos hace falta mucha fe. Y esa fe, queridos hermanos, es porque no le dedicamos más tiempo al Señor, porque no nos llevamos, no acogemos la palabra de Dios para hacerla en nuestra vida cotidiana, para que trabaje en nuestra vida. Si nosotros, por ejemplo, como católicos que somos, creyentes, cristianos católicos, si nosotros, al saber lo que es la riqueza que nosotros tenemos, lo que es en nuestra iglesia católica, el misterio que hay, específicamente en el momento de la Eucaristía, en cada Eucaristía, en cada misa celebrada, queridos hermanos, si nosotros tuviéramos fe, bendito y alabado sea mi Señor, por lo menos del tamaño de un granito de mostaza, como dice la palabra del día de hoy, nosotros viéramos cosas grandes, nosotros viéramos un milagro en cada Eucaristía, porque el Señor se actualiza en cada Eucaristía. Pero muchas veces, queridos hermanos, por poca de fe, por falta de fe, nosotros no podemos ver lo que es los milagros, lo que sucede en ese momento tan solemne, en ese momento tan grande. Tenemos tan poca fe, queridos hermanos, que en lugar de nosotros acudir a la misa, de ir a la iglesia unos 10 y 5 minutos antes o 10 minutos para tener una preparación bien, para nosotros poder ver el milagro de Dios, para nosotros poder ver el milagro eucarístico. Lo que si llegamos temprano a la Eucaristía, misa, lo que comenzamos es a hablar y a distraer a los demás, no nos concentramos a lo que nosotros fuimos. Queridos hermanos, la iglesia no es un lugar, no es un parque para usted ir a conversar con la gente. Es un lugar para usted tener un encuentro personal con el Señor, de ir en silencio, de ir usted contemplar al Señor, de usted en esos 15 o 10 minutos que usted llega antes de empezar la Eucaristía, es de usted presentársele al Señor al desnudo, para que el Señor pueda penetrar en usted, para que el Señor le hable a través de la humildad, para que el Señor le hable a través del sacerdote que va a impartir esa santa Eucaristía. Pero muchas veces llegamos con todos los problemas, con toda inquietud, y en lugar de nosotros presentarle ese problema al Señor, lo que estamos es en una conversación. Hermano, usted me disculpa, pero tan cerca tenemos lo que es el Parque Duarte de nuestra parroquia San Antonio de Padua. Si usted quiere conversar con un hermano o con alguien, asístense ahí al parque y dialoguen y abrácense, lloren, hagan lo que ustedes quieran, pero el momento, cuando nosotros estamos en la iglesia, es por eso que siempre nuestra iglesia, nuestra madre iglesia, nos enseña a nosotros que tenemos que ir bien representaditos, bien vestidos, no con un vestido escandaloso, de modo que nadie se vaya a distraer. Llegar en silencio. Otro punto muy importante, que muchas veces llegamos ya cuando la misa ha iniciado y habiendo asiento
en la parte de atrás. A veces queremos caminar y buscar los mejores asientos, los mejores puestos adelante, y caminando y buscándonos y paseando para allí y para acá, y el sacerdote hablando y todo el mundo es con la vista para allí y para acá. Eso no es bueno, queridos hermanos. Si usted llegó tarde, aunque usted esté acostumbrado sentarse siempre, y eso es muy, muy importante, estar cerca del Señor para usted poder entender y comprender la palabra y mensaje que Dios se le da. Pero si usted en una ocasión pudo llegar tarde, que ya inclusive hasta se está leyendo la palabra, siéntese atrás, sin distraer a nadie y en silencio ahí. ¿Por qué? Porque usted se distrae, usted está distrayendo también a la persona. Recuérdense, queridos hermanos, que en la iglesia es donde más abunda el espíritu de distracción. En la iglesia. Entonces muchas veces el enemigo usa personas para distraer a los demás. Y es un punto muy importante, queridos hermanos. Nosotros siempre ir con recogimiento a nuestra iglesia. Si nosotros, ¿por qué hablo de esto? Porque la palabra nos habla de que tenemos que tener fe, no tan grande como un templo, sino tan pequeña, sencilla, así, como un granito de mostaza, para nosotros poder ver el milagro en nuestra vida, porque el Señor se nos da entero. ¿Por qué muchas personas no creen que Jesús está ahí en la Eucaristía? Por falta de fe. Por falta de fe. Los santuarios están vacíos hoy. Están vacíos. Por falta de fe. Si nosotros comprendiéramos que es el mismo Señor que está ahí, que está presente, cuerpo, alma y divinidad que está presente, nosotros fuéramos de otra manera. Óigame, los santuarios tuvieran como los play de fútbol, lleno, abarrotado, porque el Señor está ahí presente. Pero nosotros vamos por casualidad, por si acaso, y está ahí, es así que nosotros vamos muchas veces. Si nosotros fuéramos, queridos hermanos, con la certeza, con la convicción de que el Señor está ahí presente, nosotros no quisiéramos salir de ahí del templo. Nos pasara como el niño Jesús, cuando se perdió en el templo. Dice la palabra que Jesús y María acostumbraban a llevar al niño al templo todos los años. Pero en una de esas vueltas, Jesús se quedó en el templo, mientras José y María regresaban a la casa. Cuando regresaron, lo encuentran en el templo, en medio de los doctores, haciéndole preguntas. Qué maravilloso. María le dice a Jesús: hijo, ¿por qué nos ha hecho esto? Tu padre y yo hemos estado angustiados buscándote. La respuesta de Jesús, que le dice una respuesta sabia: ¿y por qué me buscáis? ¿No sabéis que tengo que estar en los asuntos de mi padre? ¿No sabéis que tengo que estar en la casa de mi padre? Porque ya el niño estaba enamorado, embriagado, porque ya lo habían acostumbrado siempre, de muy temprana edad, a buscar. Y eso, queridos hermanos, puede pasar también en nuestra vida. Enamorarnos tanto, embriagarnos tanto, dejarnos seducir tanto de la presencia de Dios, que ya no queremos salir de la casa de Dios, del templo del Señor. Y nosotros, dice la palabra, que nosotros tenemos que ser probados. Nosotros tenemos que ser probados como el grisol. Bendito y alabado sea mi Señor. No importa la prueba. Sabemos que muchas veces vienen momentos difíciles en nuestra vida. Y muchas veces la fe, hacer una fe tan pequeña, como a veces no tenemos ni siquiera del tamaño de un granito de mostaza, vienen tanta fe y nosotros no encontramos qué hacer. Pero recuerden, queridos hermanos, que nosotros tenemos que ser probados, dice la palabra de Dios en Sirach, y de 2 al siguiente. Nosotros tenemos que ser probados. Nuestra fe no puede